Bienvenidos a Camacho Sin Censura, nuestro primer podcast en Coelho Match, donde vamos a decir lo que otros callan. Hoy estamos con Guillermo Zapatier, politólogo, graduado en Guayaquil, una persona, creo que con un criterio muy bien formado. Creo que vamos a tener una conversación muy interesante, ya que vamos a hablar del tema socioeconómico, cultural, y para poner un poquito de sabor, el feminismo, para que tienen que tener presente que lo que no te incomoda no vale la pena escucharlo. Guillermo, un placer tenerte acá en nuestro primer podcast, hermano. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado la vida de tenerte acá. Y mi primera pregunta es, así tal cual, fría, cruda. Si tuvieras que escribir al Ecuador en 3 palabras, ¿cuáles serían? Ignorancia, sabroso y la otra. Somos un país bastante diverso. Bastante diverso. En todos los sentidos. Flora, fauna, carácter. Política, posturas. Jopeta, ¿qué te puedo decir? Mira, metamos en el tema socioeconómico ahora. Socioeconómico. Empecemos desde ya. La gente en la calle no habla del PIB, ¿sabes? Ni de la inflación, sino de lo que no le alcanza el sueldo. ¿No parece que la política habla un idioma totalmente diferente? Cuando tú llegaste, estábamos conversando sobre países como Inglaterra, cómo fue su evolución industrial, económica, social. ¿Cuáles serían? ¿La política en verdad habla otro idioma aquí? La política es un idioma de por sí, lo vamos a poner así de alguna manera, pero lastimosamente en Ecuador en ese idioma son iletrados, o somos iletrados. Algo importante que voy a decir ahorita es que hay algo que se llama historia política, ¿ya? Y es cuando un país conoce su historia, conoce el porqué de sus leyes, el porqué de sus instituciones. Ecuador no tiene eso. Muchos países que fueron colonizados no tienen eso, porque nuestra cultura política fue impuesta. Venía de una corona de otro continente y es lo que heredamos hasta el día de hoy. Mi estimado Guillermo, si hablamos de pobreza y desigualdad, ¿a quién le conviene mantener al pueblo ocupado sobreviviendo? Voy a citar a Rafael Correa y voy a decir a los oligarcas, con dolor en el pecho. A esos pelucones. Hay una respuesta pragmática, o sea, práctica, digamos, que obviamente en la realidad es que siempre que haya pobreza va a haber gente que se beneficie de eso y de hecho las épocas de crisis económicas siempre los más ricos se enriquecen. Eso ley, eso es economía, eso es ciencia y es la realidad también. Pero eso, nuevamente lo acabo de decir, no es economía, o sea, es parte de las sociedades, no pasa solo aquí en Ecuador, pasa en absolutamente todo el mundo y dentro de las ciencias políticas se habla de lo que es la lucha de clases, que es algo histórico y que lastimosamente es algo cíclico, pero es algo que siempre pasa, siempre va a haber uno arriba y uno abajo. Pero es bueno mantener esa línea de estatus, por así decirlo, uno abajo, el otro arriba, o ¿por qué no hay una igualdad? El tema de la igualdad creo que sería para otro podcast porque es un tema muy amplio que genera un montón de conflictos. Dentro de las ciencias sociales o incluso dentro de la ética... Pero un poquito, Claro. un poquito. A lo que iba, dentro de las ciencias sociales y dentro de la ética siempre hay como un debate entre la libertad y la seguridad, por ejemplo. Entonces, tú quieres un país más seguro, pero una forma en la que tú vas a conseguir mayor seguridad es con menos libertad. Nos ponen toque de queda, o por ejemplo en países más avanzados, en China, por ejemplo. Es un país relativamente, bueno, significativamente más seguro que Ecuador, pero hay cámaras en todos lados con inteligencia artificial, te graban la cara, o sea, el gobierno te sigue cada paso que das. Entonces tienes menos libertad, hay más controles, pero tienes más seguridad. Algo así pasa con la igualdad. Entonces, la dicotomía o la lucha entre la libertad la libertad es la igualdad. Entonces, mucha gente dice que lo contrario a la igualdad es la libertad, porque si tú vas a poner a todos dentro de un mismo margen, juegas un poco con su libertad de hacer más o hacer menos. Entonces en Corea del Norte son iguales. En teoría, claro. Por ejemplo, dentro del comunismo hay unas críticas que se hace el comunismo, ¿no? Como que igualitarios, pero entonces tú no puedes tener un emprendimiento distinto y no importa si eres electricista o si eres de una empresa, van a ganar lo mismo o van a tener los mismos beneficios. Y entonces, ¿qué te motiva a ti a querer hacer más? ¿Sí sabes? Y luego se habla, de ejemplo, de Cuba, y eso lo estuvimos hablando un momento, los vicios de la economía, ¿no? Si todos ganan lo mismo,
la gente no va a querer trabajar. Si el gobierno les da todo a todos, si hay un sentido de igualdad, no de derechos, estamos hablando obviamente de una postura de gobierno, ¿no? Puede que la gente se haga ociosa, que no haya motivación o que no sienta libertad de hacer lo que realmente quiere. Pero Cuba estaba cercado. Técnicamente Estados Unidos cerró. Correcto. Cuba fue un caso particular, pero hablemos de la época dorada de Cuba, que fue cuando era miembro de la Unión Soviética durante la Guerra Fría, donde toda la Unión Soviética le compraba azúcar a Cuba. Fidel Castro por eso movió su revolución y todo eso. La revolución se movió porque antes de Fidel Castro había un presidente casi que impuesto por Estados Unidos que favorecía a través de sus políticas a Estados Unidos. Entonces había, y aquí en América Latina decimos mucho eso, Ecuador para los ecuatorianos, Cuba para los cubanos. ¿Por qué? Porque Cuba era una isla de paraíso para los americanos. Ellos iban y tenían lujos, tenían hoteles, tenían comida, pero ¿cómo vivían los cubanos? Entonces Fidel no estaba loco, en el sentido de que la gente lo apoyó porque él vio una necesidad en su pueblo de decir, no, pues Cuba para los cubanos. Aquí los griegos vienen y la pasan maravilloso y nosotros nos morimos de hambre. Pero, ¿cómo podemos hacer? Si Fidel Castro de alguna otra manera fue una oportunidad para salir del yugo de Estados Unidos. Correcto. Pero después él se convirtió dictador. En el dictador. Pasa, hay una frase que a mí me encanta y obviamente no lo conocí personalmente a Fidel Castro, pero él tiene una frase histórica en la que él dice, la historia me juzgará. O sea, en su momento no había cómo decir si era bueno o malo, pero pasarían los años y dirían fue bueno o fue malo. Esa es el lado de Fidel. Y lo otro que iba a decir, es que el poder absoluto corrompe absolutamente. Como lo mismo que pasó con el Che Guevara, que lo tenían en un auge tremendo. Che Guevara fue un símbolo y a eso sería hablar más de simbolismos porque de hecho su paso por Cuba fue corto. Repito, es más una imagen que realmente algo que él haya activamente Sí, pero hecho. es que de alguna otra manera, pues el Che Guevara, si yo me pongo a pensar, si el Che Guevara no lo matan, el Che Guevara se hubiera convertido, igual que Fidel Castro, no en un presidente, no en un dictador, pero hubiera pasado de las páginas de la historia. El asesinato del Che Guevara técnicamente impulsó su imagen. Ese es el riesgo cuando se habla de un mártir. Y es lo que yo en un momento tuve miedo con Rafael Correa. Mucha gente decía, mátenlo, pero digo, no, porque si lo matan, prenden un fuego a su causa. Como lo mismo que pasó con Villavicencio. Villavicencio no fue exactamente un mártir, pero sí. Lo convirtieron en mártir para poder achacar ese muerto al correísmo. Correcto. Y yo que soy imparcial, solo soy imparcial. Pero le achacaron el muerto al correísmo. Qué conveniencia que una semana antes me lo maten al bebé para que pueda de alguna otra manera dar el salto a Noboa. Eso ya nos vamos a meter un poquito de teorías conspirativas porque también las investigaciones que hoy han salido a la luz revelan que él ya tenía años haciendo un seguimiento a esta red de narcotráfico gigantesca que está instaurada al correísmo, o sea, al gobierno, pero desde los tiempos del correísmo. Entonces ahí sí no se puede tampoco separar. Tampoco es coincidencia ni teoría conspirativa de que justo muera él y vinculen un asesinato vinculado al narcotráfico con el correísmo. Él técnicamente se metió en lugares donde no debería haber estado. Pero él era periodista y tenía su pasión y eso también es otro tema de conversación, ¿no? O sea, hasta dónde llega. Lo importante es hacer las cosas con pasión, pero tampoco te enamores tanto de lo que haces porque a veces terminas hablando pero con el periodismo personas es una profesión que respeto muchísimo y a la gente que lo sigue con pasión, obviamente saben que hay un riesgo. Habla con la verdad. Lo importante, claro. y como decimos acá, o sea, digámoslo de frente, ¿sabes? Pero lo importante del periodismo, para mí el periodismo tiene que tener un elemento importante, es que sea humano. Hay una foto que ganó en su momento el premio a mejor foto en National Geographic, que era la foto de un niño africano que se estaba muriendo de hambre, y la tomó un fotógrafo y ganó un premio. Y, por ejemplo, muchos fotógrafos de National Geographic o de estas empresas que envían sobre todo a zonas precarias tienen la norma de que ellos no pueden intervenir. O sea, tú puedes estar ahí grabando, tomando fotos, viendo cómo la gente se muere, viendo cómo matan a gente y no puedes. Entonces, el periodismo, una parte cuenta la verdad, pero tiene que ser humano. Derechos humanos, está bien esa palabra. Vemos la gente morir, vemos la gente mal. Pero no es, por ejemplo, hay un ejemplo muy grande. Está Mr. Beast. Este man hizo más en un mes que la ONU en 60 años. Correcto. Desde que se instauró, si es que no estoy mal. ¿Cómo la hizo quedar mal una organización tan grande? Una organización que tiene un presupuesto de $60 millones anuales, o si no son billones. Pésimamente mal. Pero no estamos saliendo del tema, estamos hablando del estado socioeconómico de Ecuador y estamos hablando de todo el mundo, ¿sabes? A ver, ahora, otra cosita.
¿No es curioso que los políticos hablen de desarrollo mientras el sueldo mínimo en Ecuador no alcanza ni para comer? Sabiendo que la canasta básica está en 800 y el sueldo básico al sol de hoy está en $470 porque lo subieron 20. ¡Bum! Gracias, Dios le pague. $20 sacando el seguro. ¿Está bien o está mal? No está ni bien ni mal porque lastimosamente, y dices la palabra no, como que es curioso que los políticos hablen de eso. Existe el marketing político. Los políticos en América Latina nos caracterizamos porque nuestra política es populista. El populismo te dice lo que quieres oír. Entonces, claro, ¿qué persona va a votar por un candidato que viene y empieza a decir estamos en la mierda? Perdón, no sé si puedo decir eso. Pero si estamos mal, nos va mal y demás. Entonces, los gobernantes van a decir lo que el pueblo quiere oír. Y siempre va a ser que va a haber trabajo, que va a haber empleo, no te dicen cómo. A la gente realmente tampoco le importa porque muchas veces no lo entienden tampoco, a veces ni los políticos lo entienden. Pero si vamos a hablar de Ecuador y de América Latina, hay que reconocer que somos populistas y que el político va a decir lo que la gente quiere oír. Y ahora, solo para dar un dato un poquito más académico, desde la ciencia política se sabe que lo que mueve el voto es 80% emoción, 20% razón. Pero Entonces, aquí en Latinoamérica. claro, a nivel mundial, como ser humano, desde una perspectiva psicológica, somos seres emocionales. Ya desde una visión política, el voto es 80% emocional. Te mueve la emoción. Y por eso muchos presidentes, cuando tú ves publicidad, te tocan ciertos temas, la seguridad, la economía, el trabajo. Ahí apela tu emoción y luego se presentan a ellos como El Salvador. O sea, técnicamente es como tu ex que te emociona y te desilusiona al mismo tiempo. Correcto, exactamente. Porque me habla bonito en campaña y cuando ya se acaba la campaña se olvida de mí. Ahora, tanto en las relaciones amorosas como en la política hay algo que se llama el voto castigo, que es cuando tú votas por un candidato no porque lo quieres, sino porque quieres castigar al otro. Y es algo que pasa muchísimo en América Latina. Odio. Por eso tienes un gobierno de derecha y luego tienes uno de izquierda y luego tienes uno de derecha. No solamente porque es cíclico, sino porque ya te fue mal con la izquierda, le voy a darle voto a la derecha. No porque quiera a este candidato, pero porque quiero castigar a este. Eso se llama voto castigo y aquí en Ecuador ha pasado con el Entonces, correísmo. no hay un análisis bueno, por así decirlo, por parte de los ecuatorianos al momento de votar. No. Votan por odio, votan porque me habló bonito, votan porque el man es guapo, votan porque el muchacho es alto. Correcto. Yo me acuerdo Rafael Correa, guapísimo, ¿no? con Correa, joder, Guapísimo. que los ojos verdes, yo me escuchaba gritaban, que hazme un hijo, ¿qué tal? Ahora con Novoa, que qué guapo, que del tema del tatuaje, que de los zapatitos de Mario Bros. O sea, es sumamente interesante. Y fíjate que el hombre, cuando se puso los zapatos, desvió la atención de un tema que estaba... Marketing político. El marketing es un juego psicológico que en política mueve millones porque un buen... Correa se lo puede criticar de mucho y podemos el correísmo, pero algo que es un masterclass del correísmo es en marketing. Vi un TikTok que dice las top 10 canciones del correísmo. Patria, tierra sagrada. ¿Quién no se la sabe? Hay gente que lloró con la canción de despedida de Correa, que esa no me la sé porque yo ya estaba hasta aquí. Pero eran canciones pegajosas. Y eso es marketing. Y la gente se olvida de todo lo demás. La gente está llorando y regresa a esa persona. Con las cagadas que está haciendo Novoa. A ver, voy a decir algo, porque ya yo obviamente tengo mi tema personal con el correísmo, pero por ejemplo, y hablamos de Manaví, que mucha gente siempre dice que Manaví, que corriste y todo lo demás. Ecuador cambió muchísimo. Y para la gente que no tuvo absolutamente nada por muchísimos gobiernos, que les hayan dado un mínimo, aunque haya habido corrupción, aunque haya habido sobreprecios y demás, para ellos fue algo que nunca habían visto. Entonces, yo no puedo culpar a esa gente por ser correísta, porque fue de los pocos presidentes que les dio un cambio, que no voy a decir que se interesó, porque obviamente yo creo que fue muy falso, ¿no? Y fue nuevamente la parte de marketing, pero ese mínimo que les dio fue algo en comparación a la nada que tenían antes. El tema de los bonos es sumamente importante. Es un tema que técnicamente lo critican bastante en derecha, pero me lo utilizan bastante en campaña. Tengo amigos que son correístas, pero postularon para el bono y se ganaron una luquita a vaca y Dios le pague. Y aquí vamos a la conveniencia. Algo que voy a decir ahorita, y lo digo ya desde, digamos, una fuente primaria en su momento. Por ejemplo, Rafael Correa abre el voto opcional a partir de los 16 años. Entonces, las personas de 16 y 17 años tenían el voto opcional, facultativo aquí en el país. Y yo sabía de personas que trabajaban en colegios fiscales en ese entonces que se les ofreció como un bono para que vayan a votar. Entonces,
Hay cosas que el argumento al voto facultativo a partir de los 16, arrechísimo, me pareció chévere porque obviamente abre espacio a la democracia, a que los jóvenes también participen más en política y demás, pero es un arma de doble filo. Entonces, lastimosamente, tuvimos un candidato que fue corrupto, tuvimos un candidato que tuvo prácticas que no fueron éticas y que hubo manipulación. Y algo similar se podría hablar del tema del bono. Jopeta. Que eso sí lo saco del algoritmo porque eso pasa en general. El tema de los bonos está sumamente mal estructurado porque se da a personas que no necesitan. Porque yo incluso trabajando para una entidad del gobierno, que no se puede decir el nombre por si acaso me vayan a censurar, me dice, quiero que me ayude con el bono, pero ¿para qué? Una casa de 3 pisos, una camioneta, una Hilux en ese tiempo, que 2020, del año, pero ¿para qué quiere el bono? Tenía un ingreso mensual de 1.500, Luca 500, y me refiero, estaba en Sumaipamba, donde está la mayor exportación de cebolla. Quiero para ayudarme a pagar el agua y la luz, tal cual. A 2 casas de ella, una señora utilizando todavía letrina. Yo voy a decir algo, porque estamos hablando de política y la política no solamente es las instituciones y el gobierno, también es el pueblo. Y yo crecí, y creo que muchos ecuatorianos, con que llegaba un amigo de nuestros padres y mi papá decía, dile que no estoy, anda tú, abre la puerta y dile que no estoy. O contesta tú y dile que no estoy. O si había una fila muy larga y como eras niño, mi papá decía, anda, perdón papito, me decía, anda, métete. Y yo decía, no, yo no quería meterme porque no me parece correcto. Cojudo. Tienes que avivarte, la tienes ley que del más avivarte, vivo, la ley del más vivo. El pueblo es eso. Entonces la gente se queja de los gobiernos que son corruptos. La corrupción también se practica en tu casa. Y algo importante, o sea, la corrupción empieza desde los hogares. Y entonces, ¿cómo nos quejamos de nuestros gobernantes si a nuestros hijos les enseñamos que tienen que ser vivos, que tienen que pasar la materia, que lleven el librito al profe? Entonces, que si estás en la tienda, que si te dan un poco más de vuelto, que llévatelo, que no seas bruto. ¿Cómo si él se olvidó, ya, usted no es su culpa. Entonces, desde ahí empieza. Entonces, sí creo que yo lo voy a llamar como hipocresía de la población. Pero lo que realmente es ignorancia. Porque la gente piensa que el gobierno resuelve todo y el gobierno es el gobierno es uno de los elementos del Estado, pero la población es otro. La población mueve al gobierno, propone al gobierno, los mantiene en el poder, para bien o para mal. La decisión la tenemos nosotros. Puede haber corrupción en algunos centros electorales al momento de votar, pero hay que ser sincero. No sé si sigue vigente, pero Ecuador tenía el récord, no sé si el récord Guinness o el récord de replay, aunque no lo creas, por ser el país con mayor cantidad de presidentes en el menor periodo posible, y obviamente todo eso se dio por derrocamientos. Y de hecho Rafael Correa fue uno de los primeros presidentes en tener la reelección y fue uno de los mayores periodos de estabilidad política que tuvimos como país. José María Velasco Ibarra no tuvo reelección. Vicente No, claro, hubo, pero habían derrocamientos, pues. Pero porque tomaban juntas militares. Correcto, pero claro, los militares son parte esencial de un golpe de Estado, pero mucha gente dice, y lo comparan ya con el tema a través de Lucio, que qué le pasó al país, que antes votábamos presidentes izquierda y derecha, que antes nos levantábamos, que antes salíamos a las calles. Y la respuesta, aquí sí voy a invitar a que recordemos un poquito, con Correa hubo muchísima censura. No mames. Metió preso a un chico porque le hizo yuquita. Y entonces, y sí creo que ejercer un tipo de control y de autoritarismo que Correa lo tuvo. Algo importante que mucha gente no entiende es que Correa se nombraba el jefe de Estado. Y yo te acabo de decir ahorita que el gobierno es uno de los elementos del Estado. No es lo mismo ser presidente, donde eres del Ejecutivo, jefe del Poder Ejecutivo, que ser jefe de Estado. Cuando alguien se proclama jefe de Estado, quiere decir que está por encima del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Y yo me atrevo a pensar que él estaba consciente de eso, pero él ya se oyó egocéntrico y bueno, pero la gente no entendía la profundidad de que él se proclame como jefe de Estado. Pero sí había una sensación poblacional de autoritarismo, de censura. Y los medios, más que nadie, fueron los que lo sufrieron. Bueno, en esa parte sí discrepa un poquito. Claro que era muy tedioso, ¿no? Pero vamos al punto, es el presidente del Ecuador, no manches. Es el presidente. Es que mucha gente me decía cuando una persona en Estados Unidos a Barack Obama le hicieron el gesto con el dedo, lo metieron preso. Okay. Lo metieron preso. Es que la gente, no, es que es Estados Unidos. No es que sea Estados Unidos.
No me menosprecies en Ecuador, a mi tierra, carajo. Esto parió Ecuador. Esto parió Ecuador. Y mi Loja querida, ¿sabes? Y si de alguna otra manera pasa ahora con Novoa, que yo creo que pasaría algo similar. A menos que los asesores digan, pilas, esto pasó con Correa, no lo hagas tú ahora. No creo que pase eso porque lastimosamente Novoa, al menos desde una perspectiva política, ha caído, y de hecho ahorita se lo estoy comparando mucho con Correa y con las prácticas que tiene el correísmo. Entonces ha caído un poquito también ese autoritarismo y dicen que se pasan las leyes por ciertas zonas y que está haciendo lo que le da la gana. Pero sí creo que fueron contextos distintos. No voy a defender ahorita tampoco porque sí creo que tiene que haber un respeto a la ley y a los procesos, pero una palabrita que voy a meter ahí en Ecuador es gobernabilidad. Y algo que no se puede negar es que Correa tuvo, su asamblea era toda del gobierno, estaba toda aliada a él. Entonces él tuvo una gobernabilidad donde él mandaba un proyecto de ley y se aprobaba, si no al minuto, a la hora. Entonces Lazo, Lenin y Novoa, la gobernabilidad la han peleado. Y ahí hablamos de las negociaciones bajo la mesa y Pero ahí, lastimosamente, ya son prácticas que se llevan haciendo dentro de la asamblea, dentro del gobierno y dentro de la cultura política décadas. Sinceramente, tenemos ya la asamblea. La tiene Novoa. Y si yo creo que en las últimas leyes que el man quiso implementar, para mí su error no fue haber seguido el proceso normal, el regular que se llama. Al proclamar las leyes emergentes, ahí es donde la Corte Nacional de Justicia le pone el pare, porque no son consideradas leyes emergentes los que él está implementando. Y ahí nació la marcha. ¿Dónde salió la plata para eso? Siquiera había unos 700 buses acá en Quito, siquiera unos 700 buses, un pocotón de personas. Y ahí es donde vamos a la ignorancia que tú hablabas. Sin siquiera el 80-90% de los personas que estaban ahí no sabían para qué estaban. Política, eso pasa en campaña, eso pasa en marchas, eso pasa en protestas. Siempre van a llegar buses con personas que después de que estuvieron ahí dicen, ¿y el sanduchito dónde es? Y y hasta los videos que sacaron del man entregando plata en pleno parque de la Carolina. Lo vieron, pero el que me venga a decir que está sorprendido... No manches, pero es que me da risa que en el video se ve al hombre repartiéndola así. ¿En dónde está la gente? Y el man señala con el fajo de billetes. Allá. O sea, aquí, estoy repartiendo plata, dice, perdón. Sáquese aquí. Por la plata baila el mono. Oye, era que me digan dónde estaba parado ese man. Hay mucha gente que hace eso. La gente habla del camisetazo en ese entonces de la asamblea y es lo mismo. Te cambias la camiseta porque te dan plata. Y hay gente que tú ves en la marcha del Alvarito y luego hay gente que tú ves en la marcha de Correa porque le están pagando y la gente lo que está buscando es su bolsillo. 2021 Ecuador, ¿de qué color se pintaba? 2021. De blanco. Ay, pero no me... Yo soy de Guayaquil en particular y en Guayaquil, bueno, yo no viví ese momento, digamos, aquí en Quito, pero hubo la marcha, pues, de los blancos y que a mi país la sacó trabajando y demás y demás. Pero el lazo, güey. Imagínate, ahora está pintada de morada. Ahorita y poquito a poquito se está pintando de celeste. Oye, pero hay gente, a veces sí da risa. O sea, hablamos del PIB, de la inflación, del desempleo. Y ahora te voy a preguntar qué modelo socioeconómico se puede implementar en Ecuador o qué impacto puede generar, o el modelo socioeconómico que está ahora, qué impacto está generando. Pero fíjate que, ¿te acuerdas de la señora cuando ganó Novoa que se revolcó en el agua? Sí. No me acuerdo si ese video era real, pero sí era así como que verídico. La señora como loca cogió el cartón, lo abrazó, se revolcó en agua sucia. Sí. Y creo que al mes andaba con infección en el hospital y no tenían para atenderla. O sea, a ver, algo iba a decir, dijiste como que modelo socioeconómico. No, esa ya voy a la pregunta. ¿Pero tú crees que está bien que la gente se alimente a punta de cartón? Marketing político, no está mal tampoco, es lo que es. Hay cosas que no están ni bien ni mal. Ya, si tú desde una postura moralista, ética y responsable te voy a decir, no, tenemos que ser informados, La gente no lee el plan de gobierno, o sea, el plan de gobierno es público en época de campaña, o sea, y ahí los candidatos tienen que poner todo lo que van a hacer. Y hay planes de gobiernos que han tenido 16 páginas, hay planes de gobiernos que han tenido 56 páginas. La gente no pasa de la primera. La gente no lo lee, no, ni siquiera lo abre, ni siquiera lo busca, ni siquiera sabe dónde está. Entonces, si te respondo desde esa perspectiva, te voy a decir, no, me parece terrible. Pero siendo realista, y vivimos en la realidad,
Es lo que pasa. Yo no pienso que la señora estuvo mal. Yo no pienso que todos los que tienen un cartoncito en su casa mal. Les dio algo. Funcionó el marketing. Novoa, mucha gente ya de cierta edad no lo ve en TikTok. Y dicen, pasa haciendo TikTok, porque funciona. Porque ahorita gran parte del grupo electoral son los jóvenes y ellos están en TikTok. Entonces, digan lo que quieran de él, pero a la final, ¿cuál es la meta de un político en Ecuador? Ganar las elecciones. Y el que lo logra es el que lo hizo bien. Puedes criticar los métodos, puedes reírte los zapatitos, pero al final del día eso es marketing, eso es publicidad, forma parte de lo que es la política, sí. ¿Es la esencia de la política? No. Ahí tenemos otros modelos de, por ejemplo, en Estados Unidos. Yo aquí comparo y dentro de los debates que dicen que podrían ayudar a la política ecuatoriana. En Estados Unidos el voto es opcional. Entonces los candidatos, cuando quieres que vote por ellos, se sacan la madre para que en serio motivarte a que tú ese día decidas salir de tu cama a votar. Pero hay 2 candidatos, pues. No, obviamente, somos un partido multipartidista y demás, pero es que diferente de eso, a lo que yo voy es que aquí el voto es obligatorio. El candidato tiene que hacer el mínimo porque sabe que sí o sí tú vas a ir a las urnas y vas a votar por una carita. Entonces cogen al que sale en combate y lo ponen como candidato a asambleísta. Cogen al que era de la selección y lo ponen candidato a la asamblea. No necesariamente la gente está pensando en gente que hace acción social, no necesariamente están pensando en gente, y tampoco es algo que se busca aquí en Ecuador. Voy a sonar muy tradicional y voy a sonar un poquito re viejo diciendo esto, pero me topo con gente de 12, 13 años y dicen quiero ser influencer. Y lo cierto es que una persona que ya quiere ser influencer tiene más chance en llegar a ser político que una persona que ya quiere ser político. ¿Cómo es el pasito? ¿Así? No sé cuál estás haciendo, pero... Era la canción... Una vaina así, ¿sabes? Entonces, ¿cómo un influencer puede cambiarme? Ahora sí va la pregunta, el estado socioeconómico y los impactos que generan en este país. ¿Cuál es el impacto socioeconómico que está generando? ¿Qué es lo bueno y lo malo? Dentro de las ciencias políticas, y cuando hacemos un análisis hablamos también de lo que son las políticas públicas, que pueden ser desde proyectos de ley, pueden ser proyectos sociales, demás. Y tú no puedes medir, algo que yo digo y que me parece, yo hago esta comparación. En mi colegio, cuando teníamos el consejo estudiantil, teníamos un libro donde digamos que ganaba un año un consejo estudiantil. En ese libro tú ponías todos los proyectos que tú tenías pensado, cuáles empezaste, cuáles no hiciste, cuáles quedaron a medias. La idea era que el siguiente año viniera otro consejo estudiantil, cogiera ese libro y si dejaste un proyecto a medias, lo terminara. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en un año tú no puedes hacer todo. En un año tú no puedes poner casilleros, en un año tú no puedes ampliar el bar, en un año tú no puedes hacer todo. Lo mismo pasa con el gobierno. 4 años. Y nuevamente uso la palabra gobernabilidad. Tú no puedes medir el impacto de una política en meses. Y algo que mucha gente me ha dicho, no vaya, tuvo 2 años y ya va 2 años. Entonces, ¿cuánto tiempo más le vas a dar? Y yo le digo, ¿en cuánto tiempo tú crees que se puede hacer un cambio con la crisis de seguridad que tenemos? ¿En 1 año? ¿En 6 meses? Tenemos el caso de Colombia, décadas luchando, décadas, generaciones perdidas a violencia, al narcotráfico, además. Bombas. Yo digo personalmente que para lograr erradicar ahorita el tema de seguridad que tenemos, mínimo 30 años. Y eso asumiendo que haya continuidad en los proyectos, en los presupuestos, se me fue la palabra, pero en lo que se está haciendo. Porque ¿qué pasa si llega otro gobierno que se alía con las mafias, que se alía con el narcotráfico? Claro, ese rato parece que todo se calma, pero nuevamente esa red se vuelve a construir dentro del gobierno. Y el gobierno, sí, es verdad, actualmente probablemente existan un montón de funcionarios públicos que están atados al narcotráfico. Fue sarcasmo, gracias. No, me tomó un tiempito detectarlo, pero ya, Obviamente están ahí, pero limpiar ese sistema toma años. Eso no es algo que se hace un gobierno. Entonces, ahorita, si me preguntas a mí, y algo que yo siempre digo, hay lo importante y hay lo urgente. Entonces, cuando tienes cosas urgentes, no quiere decir que las cosas importantes dejan de ser importantes. Pero en Ecuador estamos en quiebra, literalmente estamos en quiebra, y tenemos una crisis de seguridad. Entonces la gente dice, pero si ya se subió el IVA tanto tiempo y aún no se hace nada con ese dinero. Pero los militares siguen en las cárceles. Y se les paga al día. Entonces, si no tienes dinero y tienes una crisis, él está atendiendo eso. No lo estoy defendiendo y yo sé, para mí el tema de derechos es importante, pero ¿cómo tú puedes hablar de ciertos derechos y garantías cuando tienes un país que se está cayendo a pedazos?
Y sí, es verdad, es responsabilidad del Poder Ejecutivo tomar decisiones en ese momento, pero no solamente del Ejecutivo. Tenemos el Legislativo, tenemos el Consejo de Participación Ciudadana, tenemos un montón de instancias porque somos un país No trabajan a descentralizado. la par, eso No trabajan a la par. Y ahí hablamos de gobernabilidad. El gobierno no tiene... Lazo tuvo cero gobernabilidad. La muerte cruzada fue porque no lo dejaron gobernar. Y la gente puede decir, Lazo no hizo nada, pero porque tampoco lo dejaron. Y tampoco lo defiendo. Con ese hombrecito me inyecté. Pero él negoció préstamos del FMI. Y vuelvo y repito, no sé si lo dije cuando las cámaras estaban prendidas, pero hablamos un poquito de la dolarización y de que nosotros, en serio, el gobierno no tiene liquidez, porque nosotros no podemos imprimir dólares y no podemos manejar nuestra economía, no tenemos política monetaria. ¿Y las monedas de 50 centavos? ¿De 25? ¿La de Tránsito Maguaña que recién salió? Pero, para empezar, eso tiene validez en Ecuador. Y segundo, igual, ¿qué vamos a hacer todos con 50 centavos? $1. ¿Cómo tú pagas a las instituciones? ¿Cómo tú pagas? Y una forma de medir la liquidez que hay dentro del país, y por ejemplo, es cuando empieza a circular el dinero, ya no ves billetes de $5, no ves billetes de $1, ves billetes de 20, ves billetes de 50, con la ola de venezolanos ves billetes que de mandaban 100. el dinero afuera. Las remesas. Es que eso fue fuertísimo porque los dólares salen y el Estado se queda sin liquidez. Somos un pueblo dolarizado y por eso las políticas monetarias para manejar el tema de remesas y manejar la salida de dinero es importante. Y asimismo las políticas monetarias para permitir que ese ingreso de dólares venga. Hoy por hoy, ya que desde el año pasado se reguló ante el SRI el tema de los nómadas digitales, la gente que trabaja para empresas de afuera. Entonces, eso no se estaba manejando dentro del SRI y ya existe, que es la exportación de servicios profesionales. Entonces, si yo trabajo por una empresa de afuera, ahora yo declaro ante el SRI. Y eso fue iniciativa de Noboa para recaudar más impuestos. Pero no hay dinero y estamos quebrados. O sea, realmente díganle lo que quieran a quien quieran, pero ¿qué se hace? No hay plata. Y no sé, yo en serio siento, y esto me va a doler porque tengo muchos amigos que tienen mucho el tema de la brecha social, pero no hay plata. Y esa es una fuerte realidad. Y sí, subieron los impuestos porque no hay plata. O sea, eso no es que lo hicieron de locos, eso respondió. Pero que digan la realidad. A mí me dicen, yo te subo impuestos para seguridad. Marketing político. Cuando, por ejemplo, una de las cosas, pero que sean sinceros. La crisis está bien, meter un poquito de medio está bien, pero tienes que controlarlo porque no puedes tener gente en pánico. Entonces, claro, yo también en mi cabeza diría que salga un presidente y que diga, marica, no hay plata, estamos quebradísimos, no tenemos presupuesto para nada, vamos a cerrar municipios, pero el asesor seguramente dice, no podemos hacer eso. Y la verdad es que los medios también van a decir, no podemos hacer eso. Porque ¿eso qué va a hacer? Pánico. Un pánico colectivo. Pánico colectivo, la gente se va a asustar. Y no desde la perspectiva política, desde la perspectiva económica. Hablamos del tema de, se me fue, voy a decirlo así, no es esta la palabra, confianza país, ¿cómo se llama? Riesgo país. El riesgo país. Dentro de gobiernos, que actualmente tenemos uno que es de derecha, obviamente se busca la inversión extranjera. No, de derecha. De derecha se busca la inversión extranjera y tú para hacer eso tienes que cuidar el riesgo país y desde el Lazo el riesgo país ha disminuido. ¿Qué quiere decir eso? Que Ecuador es una institución donde pueden invertir, pero un país donde pueden invertir, o sea, la imagen, me explico, más allá de un tema de otra cosa. Entonces, la política es un tema complejo. Y hay cosas que tienen que manejarse desde una perspectiva de comunicación y demás. Pero a lo que yo voy es, hay información que es pública. La gente quiere que le den de comer en la boca. Tú acabas de decir, pero ¿por qué no sale un político a decir eso? Marica, lee el periódico, marica. O sea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central del Ecuador, tú puedes entrar a la página, puedes descargarte los datos, o sea... Estamos hablando solamente de la gente medianamente preparada. Okay, si tú te vas a la periferia, tenemos gente que es incluso hasta analfabeta. Totalmente. ¿Cómo podemos culturizar a esa gente? Porque de alguna otra manera, si tú te vas a las afueras y encuentras gente analfabeta, el simple hecho de que llegue un ingeniero, no importa en qué rama se dedique el hombre, ¿ya? Él es ingeniero. Y si el ingeniero lo dice, así es. Claro. Hasta que venga el otro a corregir. Y lamentablemente es así. Cuando se van a campaña, se van a los pueblitos, llegó el guapo, llegó perfumado, llegó en el carrazo. Correcto. Las apariencias ayudan bastante. Correcto. ¿Cómo le ayudamos a esas personas a cambiar ese Odio estilo? decir esto, ¿no? Y creo que como hiciste esa pregunta hace un momento, al inicio, la respuesta utópica es educación, ¿no? O sea, educación digamos, a la población general, sobre todo a los sectores más vulnerables o más alejados, va a permitir que se interesen en temas políticos, que tengan un mayor criterio, ¿verdad? De educación. Pero educación, ¿qué también significa?
inversión. Pero tampoco de Tú- interés, sino no. que tenga un análisis. No hablemos de análisis porque te digo, algo que yo desde mi privilegio digo mucho, es como que el Código Civil está ahí, el Código Penal está ahí. Dentro del derecho, algo que la gente no sé si lo sepa o no, dentro del derecho público, solo puedes hacer lo que está escrito. Si no está escrito, no lo puedes hacer. Y dentro del derecho privado, solo puedes castigar lo que está escrito, o sea, dentro del tema penal. O sea, se manejan de forma distinta. Entonces, si en la Constitución, si en el COTAT no se establece qué es lo que puede hacer el presidente, qué es lo que puede hacer el Ejecutivo, si no está escrito, no lo puede hacer. El presidente no puede ir a tu casa y decirle a tu vecino que te deje terminar de construir. El presidente legalmente no puede hacer eso. Entonces, hay procesos, pero la gente no sabe eso. Lee el Código Civil y tu vida va a ser un poco más fácil. Desde el privilegio hay que hacer leer, porque son documentos públicos. Y no solamente eso, hay instituciones que se han encargado de hacer versiones reducidas, donde te explican el derecho a la niñez, ciertos derechos civiles, no para que la gente pueda un poquito, no que te ponen con dibujito y eso. O sea, hay intentos, hay esfuerzos. La realidad, un poquito que vamos a ser sinceros, es que a la gente no le interesa. A la gente no le interesa. Solo quieren beneficio. La gente por la plata baila el mono. Y es una frase horrorosa, pero es la verdad. La gente solo está pensando en su bolsillo. ¿Cómo voy a conseguir trabajo? Y yo entiendo, porque ese bolsillito implica que va a haber comidita y todo. Pero ya, digamos, vamos a dar un caso hipotético de que el gobierno da comidita. Vamos a dar ya. La gente igual va a querer siguiendo plata. Y tú viste el caso del chico que ganaba $1.500 y que quería el bono. O sea, la gente también es codiciosa porque algo muy lindo, y tal vez me desvío un poco del tema, que está pasando en otros países que tienen el Ministerio de la Felicidad y demás, es que se está redefiniendo cómo se mide el éxito. Y lamentablemente aquí hubo. El Ministerio de Felicidad, aquí tuvimos, no me acuerdo. 2016. No me acuerdo cómo se llamaba este señor. Si la producción me puede ayudar a consultar. 2016 hubo un ministro de la felicidad aquí en Ecuador. No recuerdo Pero que hubiera Ministerio de Felicidad. Si alguien puede ayudarme a buscar de mis amigos. Ahí lo ponen en los comentarios, por favor. Miguelito, No. o lo ponen en los comentarios o me hablan. Pero, a ver, el concepto del Ministerio de la Felicidad en países que lo aplican de forma correcta me parece bien porque nuevamente se trata de redefinir lo que es una buena calidad de vida. Fíjate que hay personas que lo castigan en el Ministerio de Felicidad. Es que aquí en Ecuador, si es que aquí hubo, y tal vez sí hubo, Se supone es que una burla. era que llegaban a las instituciones públicas y hacían, 2017 creo que fue, y hacían bailecitos que... Ay, Dios. ¿Se acuerdan en la escuela cuando el profesor está? Yo los veo aburridos, quiero que se Claro, levanten. ajá. A ver, 1, 2, 1, 2. Así se mantenía. ¿Ya están con ganas? Sí, claro, hijo de tu madre. Estoy encantado de que me vengas a leer todo el libro. Dios le pague. Siéntese, caballero. Pero en Ecuador se sigue teniendo como modelo de éxito dinero. Ni siquiera cómo lo consigues, pero dinero. Conseguiste dinero, eres exitoso. No, pero si consigues dinero, eres narco. Si consigues dinero, lavas. Siempre la gente te critica. La gente lo va a decir eso, pero yo hablo de cómo nos crían dentro de tu familia. Si tú consigues dinero, así sea de forma ilegal, la gente te va a decir... Yo tengo un pariente que piensa así, tal cual. Yo trabajo toda mi vida, pago mi seguro, y cuando esté viejito o viejita, recibo mi sueldo mensual y estoy feliz. ¿Cuáles son las aportaciones que tienes que hacer para recibir algo que te permita tener Madre una vida santísima, digna? ese pariente trabajó 30 años. Las aportaciones para recibir una buena son 40 y asumiendo que ya has tenido un buen sueldo en por lo 30 menos... años trabajó esa mujer. No, yo entiendo eso. Y es full. Ya, es altísimo. ¿Y cuánto gana él? Y para colmo recibe la pensión del marido que fue policía. Ah, es mujer. Ah, Ok. mujer. Pero no puedes decir nombre porque se me No, cae todo bien, chancle- no, todo bien, todo bien. Me cae a Pero- chancletazo, ¿sabes? Pero el IES tiene también una crisis financiera porque hay una deuda gigantesca con el IES. Y entonces Sí. ahí se hizo estudios en su momento que para el 2030, o sea, literalmente en 5 añitos, ya empieza a haber una crisis con el tema de los jubilados, porque no va a haber liquidez para pagar esas pensiones. Y ese tema que iban a subir la edad para jubilación, porque incluso el director general del IES, en una entrevista, no sé a qué canal fue, FTC, Teleamazonas, ¿qué fue lo que dijo? Antes la gente se jubilaba a los 60, 64 años porque se morían a los 75. Ahora la gente no, pues se me muere a los 80. ¿Cómo voy a estar con pagándole pensión 15 años? Algo que a mí me da risa es que
en países europeos tienen una crisis parecida, pero porque hay una crisis en natalidad. O sea, están naciendo poca gente joven, entonces hay menos gente que trabaja, hay menos gente que paga impuestos y la gente cada vez vive más. Entonces cada vez hay más viejitos a quienes Entonces pagarles. necesitamos más acción. Pero en América Latina no tenemos ese problema. Ya aquí no tenemos un problema de natalidad, aquí la gente sigue teniendo un montón de hijos. Es al revés. Pero tenemos una crisis. Yo no me acuerdo si ya dije esto, pero hablé sobre Rafael Correa reformulando la fórmula del cálculo del gasto interno y de la deuda interna, donde él dijo que la deuda es inversión. Entonces, en sus cálculos, en sus cifras, él la excluía, la metía en inversión, que no cuenta como gasto. Él hizo esto a ojos de todo el mundo. Yo entiendo que no todo el mundo es letrado, yo entiendo que no todo el mundo tenía tal vez el interés o el conocimiento en el momento. Técnicamente lo que el hombre quería decir es que si yo quiero tener un próspero, si quiero mejorar, de lo que yo entendí, y discúlpeme la gente que es más culta que yo para poder tener un negocio tengo que endeudarme indirectamente. Si yo quiero poner un negocio de motos, alguna ponga un ejemplo así, pido un préstamo en el banco. Correcto. Para venderme acá. Correcto. Pero lo que dijo Correa en su momento fue que si yo me endeudo bajo mis términos, en la manera en la que yo le puedo ir pagando. Esa fue la referencia que hace y por esa misma razón se endeudó con China, es lo que él dice. Ay, no. Ya se nota que lo odia Correa. Tum, Correa. Es decir, bueno, de parte de él, no mía. De parte de él, no mía. Y esa risita que se escuchó al fondo, ¿sabes? Producción, por favor. Así. Tenga. Ese hombre me parece un descarado y me parece que tuvo bastante conocimiento, pero para hacer mal. Esas son las cosas que yo no perdono. O sea, eso es a lo que voy. O sea, políticos obviamente corruptos hay, no solamente en Ecuador. Narcotráfico es una cosa que todo el mundo se enfrenta. Hay tratados internacionales para la lucha contra el narcotráfico. Pero mi tema personal con Correa es eso, que para mí, a mi muy forma personal, porque tampoco somos amigos íntimos, es que hubo malicia. Hubo malicia. Esa es la cosa. ¿Malicia? ¿Para qué? Que hubo malicia. O sea, a la hora como que hacer un daño al país. Y algo que pasa muchísimo, y no sé si también lo dije hace un momento, es esto de que Correa sabía que a quien viniera después de él hasta cierto punto iba a haber una crisis. Él sabía, porque él sabía que el gobierno no tenía dinero. Entonces, tú puedes manejar una crisis de dos formas. De forma real, donde tú atacas la crisis, o de forma mediática, donde tú la manejas y dices, no, estamos súper bien aquí, tuvimos el terremoto del 2016, eso se manejó como una crisis mediática, porque lo real es que fue mucho más fuerte de lo que se mostró y de lo que se habló. Yo cuando estuve por Manabí, por Manta específicamente, tuve la oportunidad de conversar con gente que vive allá y fue fatal, fue brutal. Fue brutal, pero a lo que voy, esa crisis se manejó de forma mediática, no de forma real. Y una ratada que pasó en ese momento es que todas las donaciones internacionales que vinieron en ese momento le cayeron como anillo al dedo a Rafael Correa para pagar un montón de deudas del déficit del monetario del Estado que ya estaba cuando él seguía en poder. Y él cogió parte de esas donaciones, gran parte, para atender y tapar sus huevadas, perdón, no sé si puedo decir eso, pero para tapar sus temas de corrupción y no se dirigieron a esos recursos hacia donde realmente se necesitaba. Entonces tú puedes atacar la crisis de dos maneras. Y Rafael Correa sabía cómo le estaba entregando el país y sabía que si ganaba otro candidato se le iba a venir una crisis donde obviamente el pueblo le echa la culpa al candidato que está en ese momento. Pero lo que voy, las decisiones políticas que se toman hoy tienen repercusión en 3 años. Entonces un presidente sabe, y Rafael Correa, yo siento que hubo malicia hacia cómo él estaba dejando el país. Técnicamente todas las decisiones que está tomando el gobierno de Daniel Noboa, vamos a poder ver el gobierno en 3 años. yo voy a decir, en algunas sí, pero no repito, lo urgente, lo que está pasando ya en la crisis carcelaria es algo urgente que se está teniendo hoy, porque no queda de otra, porque es una matanza. O sea, ahorita en Ecuador estamos en crisis, y si no se está manejando ese discurso de crisis, tiene un propósito mediático. Se viene una propuesta de consulta popular donde se necesita que la población general tenga un sentido de, no voy a decir de calma, pero no de ese estado de crisis altísimo, donde ¿a quién se le va a responsabilizar por esa crisis? Al gobierno. Pero ¿en serio es necesaria la consulta popular? Yo personalmente... yo creo que hay medios en los cuales él puede implementar las políticas que está estableciendo en las preguntas. Pero gobernabilidad... Imagínate, son 60, 70 millones de dólares. Si él como candidato piensa que tiene mayor chance de lograr sus objetivos con sus propuestas directamente a través de la consulta popular... Pero son preguntas que ya hizo. Son preguntas que hizo y la gente le dijo, no chiquito, eso no. Correcto. Y las vuelve a hacer otra vez. Están reformuladas.
reformuladas. Están reformuladas. ¿Y la gente va a leer esas preguntas? ¿Se van a tomar el tiempo de leer? Más allá que leer, vamos a ver la campaña que se va a hacer, que ya se la ve. Ya se la ve en redes, ya se ve la campaña que se está haciendo a favor del sí, a favor del no. Todavía no está aceptada la consulta. No, pero ya tú entras a Twitter y dentro de cualquier círculo correísta tú vas a decir no a la consulta, quiere lanzar otra consulta, o sea, desde ya hay una campaña indirectamente ahí. Uno mismo le hace publicidad a esa vaina. Correcto. Al yo conversar al sol de hoy de consulta, ya estoy haciendo publicidad para la consulta popular. ¿Ya? Y para terminar el tema político, que está re interesante y te juro que podemos hablar todita la tarde de esto y sacarnos la madre acá. Porque alguien se ríe así. A ver, quisiera preguntarte si el país estuviera manejado por el correísmo sol de hoy, ¿hubieran sabido cómo manejar la crisis? ¿Hubiéramos estado mejor o peor con las políticas que establecieron hasta el último año de gobierno que tuvo Rafael Correa? Porque, obviamente, uno puede hablar desde lejos, ¿no? Yo estoy en otro país, ¿sabes? O mi candidato está acá. Yo puedo dar mi opinión sobre cómo está gobernando esa persona. Pero la pregunta aquí es, si yo estuviera gobernando, ¿cómo respondiera a esas crisis? ¿Tú crees será bueno o malo para Ecuador que estuviera aquí el correísmo? Sin ver a la cámara, chico. ¿Sabes? Es que, nuevamente, es una respuesta bastante compleja porque... O sea, al azar, ¿sabes? No, es que no es al azar, es que eso es a lo que voy. El correísmo, pueden hacer fact-check si quieren, ya, se lo ha vinculado con el narcotráfico, se lo ha vinculado a una red de narcotráfico, ¿ok? Entonces, esos pactos dan una paz. Lo vamos a llamar paz ya, porque hay territorios entregados, porque se mueve el flujo de dinero, se facilita el tema de lavado, se facilita un tema que favorece el narcotráfico. Cuando se empieza a perder, porque no se ha perdido, pero cuando se empieza a perder esa red, vemos un poquito de lo que está pasando hoy en día. Entonces, yo digo esto, si el correísmo hubiera ganado, si hubiera ganado Luisa, o si hubiera ganado los candidatos anteriores, o se siguiera el match, siguiera ese pacto y tendríamos una sensación de paz. Pero las zonas donde se establecen los grupos narcotráficos, zonas fronterizas, zonas rurales, que es donde se establecen estos grupos principalmente, viven violencia a diario. Porque las prácticas de los grupos guerrilleros, del narcotráfico, de las pandillas, son violentas. Entonces, dentro de la sociología, dentro de la política, se habla de lo que no se habla, lo que no se ve, se invisibiliza. Entonces, son personas vulnerables que estarían sufriendo, que estarían muriendo, que seguirían viviendo en pobreza, solamente que nosotros, el resto del colectivo poblacional, no estaríamos al tanto o no nos importara. Como dicen, ¿no? que al que está en su casita, con su trabajo, con su carro, no le importa lo que lleva el pobre. Entonces sería eso, pero más allá de eso, ahorita Ecuador es exportador de drogas a Europa, uno de los principales, porque somos puerto, Guayaquil, tema de violencia, ¿no? A nivel internacional. Casi a nivel de Colombia, creo. Ahorita más, somos la nueva Colombia, somos la nueva Colombia de América Latina. Solo que de este porte. Solo que de este porte. Pero entonces, si hubiera sido el correísmo, creo que tal vez no tendríamos la crisis carcelaria ahorita, pero tendríamos una crisis de violencia que tomaría tal vez 100 años erradicarla. Yo al inicio dije que ahorita tal vez 30, pero siento que si hubiera estado el correísmo tendríamos 100 años. Esos son 2, 3 generaciones perdidas en violencia, en ignorancia. Hablamos del tema, comparemos con Venezuela. Educación pública, gratuita, lo que tú quieras, hay niños que entran a secundaria y no saben leer. Entonces, eso es lo que yo siento que hubiera pasado. Mucha gente dice que sí, que Correa, que hubiéramos sido el nuevo Venezuela, y yo estoy de acuerdo con eso. Venezuela es un narcoestado, donde el poder ni siquiera ya es propio militar, porque los militares son mercenarios del narcotráfico, y se mantienen ahí. Y actualmente ya se sabe que es una dictadura, porque perdieron las elecciones y siguen ahí. Y yo siempre digo esto porque no sé si la gente se olvida. Antes de que Rafael Correa salga, lo que él estaba impulsando era la reelección indefinida. ¿Por cuánto tiempo era? ¿10 años? No, él estaba la reelección indefinida. ¿No estaba también tratando de extender el periodo presidencial? Creo que eso fue un intento bien corto, bien chiquito, bien inservible, pero al final el esfuerzo fue la reelección indefinida. Y yo, por suerte, voy a decir por suerte, porque eso se la pudo haber jugado, no ganó. Para toda la gente que ama Noboa,
no va a volver a correr en mucho tiempo, eso téngalo bien presente. Espero. Ya, eso espero. Ahí están que gritan atrás como locos. A todos los florindos, por favor, una de whisky. Johnny Azul. No, mentira. Ya terminamos el tema de la política. Sabemos quién va, quién está mejor, a quién prefiere el hombrecito, a quién quiere, a quién no quiere. No se Correa confunda. sí lo adora. A veces me gusta el color verde y mucha gente por eso se confunde, pero... Ojo. Ay, bueno, ahora vamos con cultura y un poquito de sociedad. Vamos a saber qué piensa Guillermo sobre este tema. A ver, Ecuador. Ecuador está perdiendo identidad mientras seguimos copiando a los de afuera. Ya. El tema de la identidad y el tema de la cultura, desde una, ya, ni modo, pues desde una perspectiva un poquito más académica o sociológica, tenemos el tema de la globalización, ¿no? Con el Internet es difícil y a mí me parece una postura muy linda. No decir que estamos perdiendo cultura, sino que la cultura cambia. La cultura cambia con el tiempo, la cultura cambia con la tecnología. Hoy por hoy se habla de una cultura global. Por ejemplo, Coca-Cola. Tú puedes irte aquí a la China y tú te vas a encontrar Coca-Cola. McDonald's, tú puedes irte aquí. Y yo, por ejemplo, me gusta McDonald's porque cuando voy al extranjero y voy a otro país y no sé qué comer, viaje confiable, puedo ir a un McDonald's y sé que voy a encontrar qué comer. Entonces, por un lado está eso, ¿no? Que obviamente América Latina siempre se ha visto muy influenciada por lo que se llama el americanismo, ¿no? Hollywood, usar Gucci, usar estas marcas, bueno, ni siquiera todas son americanas, ¿no? Pero siempre viendo un poquito hacia afuera. Pero personalmente y como ecuatoriano y como América Latina, porque voy a decir que los colombianos, los venezolanos, los ecuatorianos, los chilenos, los peruanos, tenemos un fuerte nacionalismo en un sentido positivo. Nos sentimos orgullosos de ser ecuatorianos. Claro, decimos, puta, difícil ser latinoamericano, pero igual lo somos con orgullo. Y sí creo que al menos desde una perspectiva gastronómica, creo que por ejemplo el reggaetón o la música latina sí ha generado un orgullo más nuevamente a la cultura latina, Karol G, ¿no? Como que elevar nuestra cultura latina y no hablar tanto de la cultura ecuatoriana porque sí creo que nuestra cultura ecuatoriana se está mezclando mucho con una cultura latina, con una identidad latina, y a causa obviamente de los medios de comunicación, del capitalismo, del consumismo y demás. Pero no siento que los ecuatorianos estemos perdidos como entidad. Siento que los ecuatorianos sabemos lo que nos define como población, como país y también de los distintos aspectos culturales. Comparto mucho lo que estás diciendo, pero no escuché nada sobre Ecuador. Escuché Gucci, escuché Karol G, escuché reggaetón, pero no escuché cultura. No escuché un jaguar locro, no escuché un cuero con papa. Pero, la tripa mishki, mijo, estamos no me en gusta Quito. La tripa mishki, claro. El chicle del indio, señor, el chicle del indio. Y aquí va justamente la pregunta que te iba a hacer después. ¿Crees que la juventud está interesada más en lo global que en lo local? ¿Me acabas de dar la respuesta? Es inevitable, porque hay campañas, y nuevamente rescatando cosas de los gobiernos pasados, consume primero Ecuador, consume lo nuestro, apoya al local. Estoy de acuerdo, o sea, esas iniciativas me parecen chéveres, pero no se compara con el presupuesto que existe para que consumas lo de afuera. Pero no, eso te lo meten por los ojos. Manches, es que vamos al punto de consume lo nuestro, consume lo de acá. Se abrió aquí en Quito el Starbucks, huevón. Ajá, y todo el mundo fue, novelería. La fila. Pero mi pana abrió un restaurante. Pero hablemos... Yo voy a las 2 semanas. Y encima le pido rebaja. Eso está mal. Yo creo que a un amigo jamás se le debe pedir rebaja. Estoy de acuerdo. Porque es su emprendimiento. O sea, y tu amigo en tal caso va a decir, ya, buenazo, yo te rebajo, pero... No, jamás. Claro, yo estoy de acuerdo con eso. Pero sí, es inevitable, pero nuevamente, a pesar de que consumimos muchísimo de afuera, no todo, pero por ejemplo, ya me hablas de cafeterías y cosas así, tal vez eso sí consumamos mucho de afuera, pero de ahí como que culturalmente, gastronómicamente un ecuatoriano puede irse a Starbucks, un ecuatoriano puede irse a Italia, pero tú le das un seco de pollo, me explico, o sea, como que no creo que, a veces sí, el consumo externo lleva a la pérdida de la cultura. Yo creo que aquí en Ecuador y los ecuatorianos en nuestra gran mayoría, sobre todo los jóvenes, consumimos de afuera, pero mantenemos lo nuestro. Que eso me parece un escenario bastante idóneo. Si a mí me ponen a elegir entre un KFC y un seco de gallina criollo, voy por el seco de gallina. Más si es hecho en mi catacocha.
A mí la gallina criolla como es muy durita para mí, pero el seco de pollo me encanta, el seco de pollo me encanta. Ya, el seco de pollo. A ver, Ecuador, en el tema de producciones audiovisuales, para mí es muy pobre. Lo es. Lamentablemente, para mí es muy Hay pobre. talento, pero... Claro, hay mucho talento. O sea, hay mucha gente, cuando hablamos de, ¿qué te puedo decir? Novelas, ¿qué te digo? Novelas escritas, Ha habido visuales. películas rescatables. Pero El Pescador, y perdóname, uno se acuerda de esa. Y mucha gente no valora el producto ecuatoriano. O sea, uno trata de impulsar. Por ejemplo, el teatro se está pagando. A Loja le llaman ciudad cultural. Pero hay un evento de cultura en el Teatro Benjamín Carrión. No te va ni más de 100 personas. Yo ahí, no sé, obviamente creo que ahí tenemos nuestros sesgos de estas experiencias personales que vamos a hablar. A mí me pasó, a mí me encanta el teatro. Y a mí me pasó que había un musical, Sunitot, que vino a Guayaquil hace años y era gratis. Y yo quería ir, me morí por ir. Iba a tener 3 funciones, 3 días. Y yo le dije, papá, llévame. Y mi papá me dijo, no es un musical, eso es teatro. Aquí a la gente eso no le interesa, no va a ir. Y yo en mi cabeza decía, pero es que es gratis. Y aquí en Ecuador cuando es gratis, se llena. Es gratis, papito. Pero los 3 días se llenó. Y al final no conseguí entradas porque mi papá decía, eso a la gente no le va a interesar. No sé si la gente fue porque era gratis. O si porque tal vez en Guayaquil hay una audiencia que aclama el teatro musical que yo no conozco porque no tenemos mucha producción teatral o de esa escala, no porque venía de afuera. Pero viendo lo audiovisual, algo que yo voy a decir, yo vi una película ecuatoriana hace años que se llamaba Es mejor no hablar de ciertas cosas. Y creo que estas películas tocan ciertos temas, porque El Pescador, digamos, toca ciertas realidades, pero no... Y esto, o sea, ¿quién no vio Vivos en Directo? ¿En Vivo y Directo se llama? ¿Vivo y Directo? En vivo, primero en vivos en directo, después fue en vivos. Bueno, pero comedia de porquería. O sea, ya caía en lo vulgar, en lo prejuicioso, en lo irrespetuoso, en la mofa. Pero eso es lo que la gente en su mayoría le consume. Y lastimosamente la gente va a buscar lo que le dé plata. Entonces hay gente que va a hacer cine por amor. Y yo creo que, vuelvo y repito, Ratas, Ratones y Rateros. Clásico, ecuatoriano, buenísima. Yo cuando me vi Es mejor no hablar de ciertas cosas me quedé en shock porque tú ves toda la película y tú piensas que es la típica que te muestra distintas realidades, que clase alta, que clase baja, además. Y la película termina, spoiler, pero es viejísima, así que y probablemente no se la han visto porque no consumen cine ecuatoriano. No, que van a estar. Y resulta que es la vida de un político. Pero tú solo te das cuenta eso al final de la película porque esta persona que vivió todo lo que tuviste en la película se lanza para político. Y tú te quedas, yo me quedé como que wow, o sea, me gustó, súper bien hecho y todo, pero ya, yo estudié ciencias políticas, he sido nerdo, como que son cosas que me interesan, y yo soy una persona, y yo sé que la mayoría a lo mejor fue a ver Avengers. Y eso que parte de las políticas que se hicieron para el consumo nacional era que tenía que la cartelera tener por lo menos una película nacional. En cartelera. Me acuerdo cuando me fue a ver eso estaba vigente. Pero yo no puedo culpar a la gente porque le guste lo que le gusta. Lo que sí creo que podemos hacer es repensar el contenido. Y un ejemplo que voy a dar es Enchufe TV. Claro que Enchufe TV tiene una dinámica muy diferente. Repensó el contenido, repensó el portal, repensó la audiencia y de eso se trata. Yo sí creo que la industria audiovisual en Ecuador, por mucho tiempo, ya hablando a nivel de televisión, ha sido muy monopolizada por gente que ya tenía los recursos, los dueños de los canales y demás. Y ya desde una perspectiva privada no hay mucha inversión porque no hay mucho consumo. Y es difícil competir con Hollywood. Es difícil competir con la industria de afuera que tiene una industria de cine bien hecha. Aquí en Ecuador, lastimosamente, no la tenemos. Incluso aquí pusieron una reforma al SRI de la devolución del 150%. Incentivos culturales. Pero que mucha gente que hace proyectitos muchas veces son proyectos privados, indie, de bajo presupuesto y que muchas veces no se les da la promoción que debería. Yo voy a decir que el Ministerio de Cultura, al menos en los últimos 10 años, incluso tal vez más, sí ha hecho un esfuerzo pero por el plata vale el mono. Y el presupuesto, obviamente, para mover eso a la escala que se debería, no hay. ¿Tú crees que es correcto que las personas dejen de hacer cumplir sus sueños de alguna cosa por falta de presupuesto?
o lo hago como me salga y... Luego, y creo que hace un rato hablé de redefinir lo que nosotros consideramos como una vida exitosa. Aquí en Ecuador eres exitoso si haces plata. En otros países eres exitoso si haces lo que amas. Ya puede ser a nivel personal, a nivel de núcleo familiar, que nos inculcan estas cosas. Eso que vaya a la par. Entonces, en un mundo ideal sería que vaya a la par. Pero aquí si tu hijo estudia, tenemos la Universidad de las Artes en Guayaquil. Músicos, buenos profesores, tienen para artes plásticas, tienen para teatro, tienen para audiovisual y es gratis. Mucha de la gente que va a ir, los papás dicen, ¿y qué vas a hacer con ese título? ¿Y qué se come? ¿Te vas a comer el título? Y es gente que quiere seguir su sueño, es gente que quiere, pero por ejemplo, tengo una amiga que estudia artes plásticas. Es plata. Inviertes un montón en materiales, en movilizarlos, en hacerlo, luego la exposición. Y es algo que mucha gente no va a consumir. Mucha gente que consume lo que produce la universidad son sus propios estudiantes o profesores. Entonces, sí es un núcleo muy cerrado, pero lastimosamente no culpo a la población porque sí creo, el entretenimiento tiene una utilidad política, que es distraernos de lo que está pasando. Pero yo sí creo que ahorita con lo que está pasando en Ecuador, la gente obviamente, la gente está pensando en conseguir trabajo, la gente está pensando en qué pasa si me enfermo, la gente está pensando en esas cosas y lo último que está pensando es en consumir lo nuestro, hablando de la población, ¿no? Porque curiosamente o sarcásticamente o irónicamente, los que consumen lo nuestro son tal vez la clase media alta que va a la tienda india ecuatoriana, que te vende el suéter así que se ve todo súper andino y que te vale tus $30. ¿Es consumir lo nuestro? Sí. ¿Apoyas al empresario local? Sí, pero se mantiene en una burbuja de tal vez una clase alta que tiene el presupuesto para emprender de esa manera. Difícil debatir sobre eso, ponerte un contrapunto, pero... Yo no culpo que los ecuatorianos no consuman nuestro contenido porque creo que nuestro contenido es de mala calidad. Es falta de publicidad, no sé, marketing, no, que la publicidad y marketing van al mismo paso, es falta de motivación, la gente tiene miedo de emprender. Voy a decir algo, sí, emprender sí, pero quedémonos en el tema cultural, en el tema de lo que promovemos al menos como contenido. TikTok gratis. Láncese, papi. Láncese, sea guayaco, haga mofa, haga lo que quiera. Hay gente que sale de eso y luego transiciona a algo más grande y luego consigue algo más grande. ¿Qué es lo que pasa? Y es lo mismo que pasa con los emprendimientos, es lo mismo que pasa con los becados, que cuando alguien destaca y realmente hace algo bueno, se va para afuera. Voy a dar un ejemplo, y es un ejemplo viejísimo. Roberto Manrique, famosísimo. Actor, Sí, ha hecho cosas en Ecuador, sí, el teatro, sí, todo, pero él se fue afuera y se convirtió en un actor importante, chévere, porque ya decían el talento ecuatoriano afuera, pero porque aquí no hay para hacer producciones de esa calidad. Entonces, el presupuesto tiene muchísimo que ver, pero no lo pondría como excusa o limitante particular porque, vuelvo y repito, las plataformas digitales como Instagram y TikTok, ser un influencer, Elba González, la voy a nombrar. Ella es influencer y transicionó a la televisión y creo que el contenido que hace es bastante bueno y ella hace full contenido pautado, pero es muy bueno, se siente orgánico, se siente genuino y ahí creo que hay talento y también tiene que ver con la forma en la que uno piensa y los procesos creativos de cada quien. Hay que comer, correcto. Entonces el trabajo dignifica, sea mesero, sea influencer, sea lo que sea. Entonces no culpo, pero ya llega un punto en eso, o sea, y tiene que ver sobre todo cuando hablamos de contenido mediático. Digamos que consigues 100,000 patrocinadores y entonces la mitad del podcast es intentando cómo metes a esos patrocinadores. Si tienes el talento, la creatividad o el carisma, lo puedes hacer ver de forma genuina. Si no, la gente va a decir, este es un vendido, ya yo estoy harto de ver esta marca, ya no se siente genuino, ya no se siente orgánico. No, entonces, cierta parte dijera, cuando al lado por Hitfair Racing había un local que vendían papas fritas del Pavipollo, algo así, con publicidad indirecta. Mira, estaba pensando mientras me estabas conversando en una pregunta que es sumamente importante. Yo creo que tenemos que hacer mucho énfasis en esto. Los influencers. Y sabemos que ellos de alguna otra manera influyen bastante en lo que es la cultura, televisión, la tradiciones, política. Culturas, política. Llama. Tenemos que cambiar, tenemos que hacer que ellos de alguna otra manera cambien el contenido para motivar a los jóvenes, primero, a seguir sus sueños. Segundo, a seguir aprendiendo, leyendo. Mi padre, por ejemplo, siempre tiene una frase muy importante, siempre la llevo presente. En los libros está la lectura, en los libros está la respuesta, ¿sabes?
En los libros está la respuesta. Y yo creo que en cierta parte es verdad. O sea, de alguna otra manera, para poder emitir algún comentario positivo o negativo, tengo que saber de lo que estoy hablando. Y mucho de los influencers, cuando emiten algún comentario, como tú dijiste, es pautado. Tienen mucha falta de criterio. Ahí también canales de YouTube donde lo que impulsan es la sensualidad de una mujer. Yo no veo, hasta el sol de hoy, y podría decirse que incluso los videos que yo subí antes llevaban la misma temática, con el objetivo de poder llegar más a la gente para que puedan escuchar. ¿Qué es lo primero que ves en un video de un canal grande? Una pompi, una boobie, una cara bonita. El sexo vende. ¿Ya? Innegable. Totalmente, o sea, no puedo debatir sobre eso, pero por lo menos si van a implementar ese tipo de motivaciones al principio del video, por lo menos que el contenido del video tenga una conclusión mejor, una motivación mejor, porque es la típica del bullying, que del chico gordito, que le viene a hacer bullying, que de repente aparece siendo el jefe. Modifiquemos eso. La Rosa de Guadalupe, cacho. El vientito, papi. El vientito. No, ahí sí voy a discrepar un poco contigo porque los creadores de contenido hacen eso y el contenido no siempre tiene que tener un mensaje. Y de hecho lo hemos visto muchísimo, sobre todo con las nuevas generaciones, el contenido disruptivo, que solo es ruido. Y mucha gente critica y dice, no, es que estos influencers hacen estupideces, es que solo son caras bonitas. Hoy por hoy, desde una perspectiva psicológica y de consumo, que una cara bonita, que un chico haciendo una estupidez 5 segundos haga que una persona se detenga y deje de scrollear por 5 segundos, vale plata. Entonces, puedes criticarlo lo que quiera, pero él está haciendo lo que él está haciendo y lo que funciona. Entonces, no se trata que los influencers cambien, se trata que el hábito de consumo cambie. Porque si a la población general no le interesara eso, los influencers se verían forzados a hacer otro tipo de contenido. Pero nuevamente, el ser humano tenemos un cerebro primitivo que nos va a llamar a ciertas cosas. Entonces tú vas a ver a la chica bonita, tú vas a ver al chico bonito y te vas a quedar 5 segundos más en tu pantalla. Y esos 5 segundos más a él le va a dar cifras suficientes para empezar a monetizar. Entonces él va a seguir haciendo lo mismo y lo mismo. Y ahí fue, no, eso no es un trabajo digno. No, eso no es una cosa. Marica, está ganando plata y la gente se la está dando. O sea, todo bien. El hombre que se mató estudiando años en la universidad y viene un... Hace 2 días, es que cada quien. Y yo no voy a juzgar ni voy a decir que los influencers que... OnlyFans. Esta semana salió una chica que cumplió 18 años. Ella hacía contenido, no explícito porque era menor de edad, pero ella tenía una audiencia de esta base de gente que estaba esperando que cumpla la mayoría de edad para poder. Y dicho y hecho, cumplió 18 años y se abre su OnlyFans. Y en esa noche ya es millonaria. Y ella sale de una declaración que ella dice que la gente que trabaja sus 40 horas a la semana son gente que fracasó en la vida. Mucha gente se va a atacar por ese comentario, pero ella con lo que hizo está en su derecho de hacer ese comentario porque a los 18 ya se convirtió millonaria en cuestión de horas. Y la queso. Pero entonces no es culpa de ella, es culpa de los millones de hombres que les pareció buena idea pagar la suscripción para verla. Entonces no es culpa del que está haciendo el contenido, es culpa de los que están consumiendo. El contenido está, dependiendo de la gente que lo consume. Correcto. ¿Cómo te sientes con eso? Es culpa de la gente que lo consume, porque es cierto, el video se sube, el video se queda ahí, depende de las personas si lo ven o no. A mí me encanta la frase, en la viña del Señor hay de todo, o sea, tú puedes hacer, hay contenido, chicos, o sea, ustedes tienen internet, ustedes saben que hay contenido de todo tipo y tiene su nicho, el ASMR, hay gente del tema de los pies, hay gente de las playas, hay el lifestyle, hay el fitness, hay los junkies, o sea, hay de todo, hay contenido de todo, hay contenido político, hay contenido variado y hay contenido que solo es ruido. Me acuerdo que había un canal de YouTube que era famoso que solo era un chico sentado viendo la cámara por horas y se volvió viral y la gente veía eso y eran solo videos del sentado. Y también había un man que generaba estrés, ¿sabes? Estaba armando una vaina y se quedaba con la pinche ficha ahí. Y era horas. Ajá. Y horas. Y uno como, oye, ya ponla. Ajá. Pero oye, es loco, que ya. apelan a emociones que son inevitables en los seres humanos y yo creo que por más joven, porque hay gente que es ignorante pero que igual lo logra hacer, requiere un tipo de talento. Porque no es algo que hace cualquiera. Si fuera tan fácil,
todo el mundo lo haría. Y lo cierto es que no todo el mundo puede tener a una persona viendo más de 5 segundos el reel. La gente pasa esto, este es el hábito. Ya hay un reflejo, hay un impulso muscular por hacer esto ya en las nuevas generaciones por el hábito. Y muchos niños de las nuevas generaciones tienen déficit de atención porque lastimosamente cómo consumimos los medios influye muchísimo. Pero dentro de esa realidad, que haya una persona que por más inútil que sea, porque subió un video dándose una vueltita, te detuvo ahí 10 segundos, para mí no voy a llamar eso talento, pero sí lo voy a ver como algo utilitario, porque está generando algo en alguien. Sabe cómo captar la atención de las personas. Yo he visto estupideces y no entiendo cómo se logran, pero se logran. Ya mismo vamos a hacer un TikTok, cacho. Ya. Es que sí, güey, es igual. Tranquilamente. Dale. Bueno, ya pues para ir terminando, yo creo que para hacer el primer podcast estaba muy bueno. Le he pasado genial contigo, Guillermo. Hemos hablado de economía, de cultura, de un poco de cosas más que ni siquiera había en el caso. Hubieron interrupciones. Que técnicamente Ecuador tiene futuro o no. Todo tiene futuro. Creo que Ecuador, yo ahí me metería, y sí yo sé que es para cerrar, pero me metería que definamos a qué nos vamos a referir como Ecuador, como Estado, como cultura, como población. Como por el análisis que hemos hecho, político y cultural. Ya, de que tiene futuro, tiene futuro. De que ese futuro sea bueno o sea malo, la verdad siempre va a depender de quién le preguntes, ¿no? Si le preguntas a un campesino en 10 años, si le preguntas a un empresario en 10 años, de eso va a depender tu respuesta. Yo creo que el futuro va a llegar, obviamente al menos que el mundo se acabe, no creo que vamos a dejar de existir. Lo que sí creo, y voy a citar a Kung Fu Panda, porque a mí me encanta el maestro Uwei, que él dice, el pasado es historia, el futuro es un misterio, pero el ahora es un regalo y por eso se le llama presente. Y sí creo que más allá de preguntarnos si cuál va a tener el futuro, la pregunta recae, y no lo quiero meter desde la postura política, pero creo que como ecuatorianos, como población, tenemos que empezar a hacer cosas. Sé que ahorita el país está atravesando momentos súper duros donde nos cuesta más ser amables unos con otros. Entonces, creo que ese tiene que ser el primer paso desde cualquier área, desde tu trabajo, desde tu casa, desde lo que sea, porque todos estamos atravesando ahorita momentos duros y una amabilidad nos quería súper bien a todos. Y si eso pasa, si sea un poquitito, de ley hay futuro. O si hay futuro, va a ser un poquito más bonito. Muchas gracias, Guillermo. Para cerrar, esto fue Camacho sin censura, y si escuchaste algo que te incomodó, pues mucho mejor, porque desde ahí empieza el cambio. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.